Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a el proceso al 2018, esta mañana con el debate económico. Ayer tuvimos el debate político y antes de ayer el periodístico. Esta vez tenemos un panel de lujo aquí con la presencia de 4 destacados economistas. Tienen en común algo, además de economistas, que los 4 han sido funcionarios del Banco Central. Estamos encabezados este panel por don Luis Reyes, el director general de presupuesto. Y a continuación también tenemos a, Luis Reyes, además, profesor universitario, un reconocido economista que ha trabajado al Estado muchos años. Ernesto Selman, profesor universitario, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, fue asesor del gobernador del Banco Central. Apolinar Veloz, economista, fue gerente general del Banco Central hasta hace poco mismo. Hasta creo que a principios de este año era funcionario del Fondo Monetario Internacional, profesor universitario, investigador. Y Pedro Silverio, economista también fue gerente general del Banco Central y actualmente vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica. Ya cesó. Profesor investigador. Ya no es vicerrector académico. Bueno, excúsenme la error. Bueno, don Pedro Silverio, muchas gracias, igual que a Apolinar, a Ernesto y a Luis Reyes. Vamos a ver si entonces arrancamos inmediatamente con el primer reporte que tenemos. Sí, vamos a tener un reportaje para tener una visión general del crecimiento económico por parte de Tania Nivar. Así que adelante. La economía dominicana continuó el año 2018 liderando la región en términos de crecimiento. En el periodo enero-septiembre la expansión fue de un 6.9%, luego de la ralentización registrada en el 2017. Los sectores que más contribuyeron en ese desempeño fueron la construcción con un 10.9%, zonas francas con un 12%, comercio un 8.9%, salud 8.7%, comunicaciones 8%, servicios financieros 7.7%, agropecuario 6.9%, transporte y almacenamiento 6.7% y manufactura local 6.3%. Al finalizar el 2018, el crecimiento de la actividad económica rondará el 6.5% según las proyecciones del gobernador del Banco Central. Al mes de noviembre, la inflación acumulada fue de un 1.39%, según datos oficiales. El endeudamiento público continuó en ascenso este año. La deuda del sector público no financiero sobrepasó el 40% del Producto Interno Bruto. En los primeros 10 meses del año, esta deuda se incrementó en cerca de 2.000 millones de dólares, superando así los 31.450 millones de dólares, según los datos colgados en la Dirección General de Crédito Público. Sin embargo, la deuda consolidada supera el 51% del PIB, según expertos en la materia. Esto sumado a la deuda del Banco Central, mayor a los 11.000 millones de dólares. Reducir los altos niveles de exclusión y de desigualdad continúan siendo la tarea pendiente de un país caracterizado por un sostenido crecimiento económico basado en endeudamiento público. Bueno, vamos a empezar con el licenciado Luis Reyes, director de presupuesto, y con el tema de cómo sustenta República Dominicana ese crecimiento económico que nos hace aparecer en la primera plana, en primera fila, en el primer lugar, como país que más crece en América Latina. Ya desplazamos a Panamá, porque hay que recordar que en años anteriores éramos los segundos y Panamá el primero. Mire, los factores que inciden en ese resultado que esperamos al cierre del año en el crecimiento de la economía dominicana tiene que ver con factores exógenos, un entorno internacional que ha sido favorable al país a pesar de los incrementos que se registraron de manera temporal en los precios internacionales del petróleo,
y de la tendencia que han seguido la tasa de interés en los mercados financieros internacionales, a pesar de ello, la economía dominicana se ha beneficiado del crecimiento de la economía de Estados Unidos, de un crecimiento en el empleo en esa economía, pero también del crecimiento en la zona euro. Eso ha permitido que flujos de turistas se mantengan en constante crecimiento, esos flujos que vienen al país. Y eso es un factor fundamental. Las exportaciones dominicanas han seguido creciendo, lo que ha permitido de alguna manera también seguir financiando las actividades internas que no son generadoras de divisa. Las zonas francas han tenido un desempeño excelente, al igual que el turismo, y eso ha facilitado que el sector construcción se mantenga en crecimiento. No solo el crecimiento por la inversión pública en este caso, sino por la inversión privada. Y yo creo que eso es el elemento destacable. El crecimiento del sector construcción fundamentalmente se ha debido en este año a la inversión del sector privado. Y yo diría como un entorno que ha favorecido el crecimiento ha sido obviamente las condiciones de estabilidad macroeconómica que exhibe el país. Ese es un elemento central para atraer la inversión extranjera, para atraer la inversión interna. Cuando uno ve todos estos elementos, el entorno internacional, las políticas que ha seguido el gobierno, sobre todo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y lo relativo, digamos, al daño relativamente benigno que provocaron los aumentos temporales, los precios internacionales del petróleo, y hasta ahora no ha habido mayor impacto en el aumento de la tasa de interés. Todo ello ha redundado en este crecimiento que nosotros estamos viendo y que, por lo que uno percibe, es un crecimiento saludable, es un crecimiento que se va a mantener, por lo menos la perspectiva es que se mantenga el próximo año, si no en esos niveles, en niveles similares. Y eso nos hace sentir satisfechos del esfuerzo que estamos haciendo en términos del desempeño de la economía. Perdón, pero si es tan saludable, ¿por qué tanto préstamo? Porque ya eso es un problema de otra naturaleza. El crecimiento de la economía, no todo se explica por el problema del endeudamiento. El endeudamiento es un problema ya de las cuentas fiscales, que podremos ver más adelante y discutir más adelante. Sí, bueno. Néstor Selman, estamos viendo en esta primera ronda el crecimiento, los elementos fundamentales del crecimiento económico este año, cómo se sustenta, cómo se recuperó después del año pasado haber caído a un 4.5 fue, y este año termina sobre 6 el crecimiento económico. Sí, yo creo que hay factores que definitivamente, factores externos que han ayudado. El tema del turismo sigue siendo un sector que sigue creciendo. Hay un sector que nosotros hace unos 5 o 6 años no teníamos, el sector minero, que es un sector que ha estado agregando valor en la economía dominicana y ha ayudado a las exportaciones, a la generación de divisas. También hay sectores internos que de alguna u otra forma tienen un crecimiento. El tema del sector de la construcción es un sector que ha evidenciado crecimiento, no sé si tanto como se dicen en las estadísticas oficiales. El año pasado el crecimiento del sector de la construcción a septiembre era nulo y las estadísticas dicen que creció en 33% en 3 meses. Yo no entiendo cómo eso sucede, pero definitivamente es un sector que mientras se han mantenido un poco manejadas las tasas de interés, implica que hay un incentivo a seguir construyendo. De todas formas, hay sí definitivamente una parte del crecimiento que viene del gasto público y que ese gasto es un gasto deficitario, es decir, que viene por deuda pública al final, y yo creo que es un tema que debemos reconocer, de que durante los últimos 17 años la economía dominicana, parte del crecimiento de la economía dominicana ha venido por un gasto público deficitario, cuando el gasto es mayor que los ingresos, y eso implica mayor deuda. El crecimiento de la deuda ha sido mucho mayor que el crecimiento del producto, de la economía en general, y el crecimiento en los pagos de intereses ya empiezan a ser importantes en el presupuesto, y eso lo puede
lo puede decir Luis Reyes, que maneja el presupuesto nacional, y creo que es un tema que debemos ver porque eso puede dar al traste con el crecimiento en general de la economía. Si bien ahora mismo tenemos que solamente aporta una parte del crecimiento, si eso no se maneja bien, puede afectar el resto de la economía y del crecimiento que hemos visto recientemente. Apolinar Veloz, el sustento del crecimiento económico en su visión. Bueno, si parto por lo que decía Luis, pareciera ser que el crecimiento se fundamenta básicamente en el exterior y que el esfuerzo de las autoridades dominicanas ha sido relativamente menor en ese caso. No me voy a concentrar en lo que son, digamos, los sectores que más crecieron. Yo voy a ver el crecimiento económico por el lado del gasto, es decir, por el lado del consumo, por el lado de la inversión, etc. Y voy a decir que el Fondo Monetario Internacional, en sus dos artículos cuartos del 2016 y del 2017, establece que fundamentalmente el crecimiento de la economía dominicana se debe a la demanda interna. La demanda interna está compuesta fundamentalmente por el consumo, por la inversión y por el gasto público. En este caso, dejemos las exportaciones fuera por el momento, porque había que netearla con las importaciones y probablemente el impacto sea negativo. El consumo representa el 80% del producto en la República Dominicana y la inversión alrededor de 12%. El gasto público es alrededor de un 6-7% del producto. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene una economía que consume 80% de su producto, cuando el resto de las economías generalmente lo que consumen es 2/3, alrededor de 66%, entre 60 y 66%, usted tiene una economía que ahorra poco. Es decir, ahorra alrededor del 20%, mientras que ese ahorro, que fundamentalmente va dirigido a financiar la inversión, es relativamente pequeño. La inversión es alrededor de 12%, sin embargo, cuando usted dice qué cantidad de inversión yo tengo que financiar, generalmente tengo que buscar prestado porque mi ahorro es insuficiente para financiar la inversión. Y por el otro lado, el gasto público, que depende fundamentalmente de ingresos que son indirectos y que gravan fundamentalmente el ingreso disponible de la persona y en consecuencia también limitan el crecimiento del consumo, también es un impedimento para que haya un crecimiento económico que sea fundamentalmente basado en la demanda agregada. De tal manera que eso de la demanda agregada, que es el fundamento de la inversión, del crecimiento, es inconsistente con las informaciones que nosotros tenemos. Es decir, un consumo grande hace que el ahorro sea pequeño y que si es pequeño el ahorro, entonces hay insuficiencia de ahorro para financiar la inversión. Obviamente, esa inversión usted puede decir, se financia con crédito del exterior, pero esos créditos del exterior están comprometiendo lo que es el crecimiento futuro de la demanda y en consecuencia el crecimiento futuro de la economía dominicana. De tal manera que tenemos una economía que crece por relaciones públicas, porque ese crecimiento que exhibe la economía dominicana no es consistente ni con la pobreza, no es consistente con el desempleo y no es consistente tampoco con la enorme concentración del ingreso que tiene la República Dominicana. ¿De qué sirve el crecimiento económico si no me resuelve los problemas fundamentales? Bueno, Pedro Silverio, vamos a ver cuál es la visión que tiene. Mira, la economía dominicana, y sobre todo lo que se refiere al crecimiento económico, es muchas veces un poco difícil de entender. Por ejemplo, en el programa macroeconómico y el supuesto de crecimiento con el que se formuló el presupuesto del año 2018, estaba previendo un crecimiento de un 5% para el año 2018 de la economía dominicana. Y cuando uno mira lo que ha sucedido con variables importantes del entorno internacional y de la economía nuestra doméstica, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que habíamos previsto un crecimiento del 5%
Y un factor, por ejemplo, tan importante como el petróleo, los precios del petróleo en promedio superaron durante los primeros 9 meses del año los $60 el barril, cuando en el presupuesto se había establecido 49.2 como el precio estimado para hacer los cálculos macroeconómicos. Que es donde anda ahora, en este momento. Pues ya en este Por momento, donde ha andado pero el esa último. ha sido una disminución que ha ocurrido entre noviembre y diciembre. De manera que está alrededor sí, de los 49. Tú tuviste todo el año, 10 meses del año, donde el promedio de los precios del petróleo estuvieron por encima del 65. de alrededor de $65 el barril. Entonces uno dice, bueno, los precios del petróleo tienen casi un 30% más que los precios previstos para mirar pronosticar el crecimiento. Pero además, las tasas de interés subieron en ese lapso, las tasas de interés internacionales. Y uno comienza a mirar estos factores. La minería creció prácticamente 1% en los primeros 9 meses del año. Entonces uno dice, ¿cómo compaginan este comportamiento de estas variables tan importantes para la economía dominicana con el crecimiento que, a pesar de ese comportamiento negativo para la economía, en lugar de tener menos crecimiento por debajo del 5%, lo que hemos tenido crecimiento casi del 7%? Entonces, esos son elementos que hacen un poco, a veces, difícil entender el comportamiento de nuestra economía. Y claro, hay factores, yo creo que dentro de los factores que se pueden entender como parte de la demanda doméstica, hay un factor que a veces nosotros pasamos por alto, y es que las remesas que los dominicanos reciben del exterior representan prácticamente un 40% del presupuesto nacional. Es decir, es casi la mitad de un presupuesto paralelo que está ocurriendo, que llega al país como una bendición, como un regalo, y eso nutre la demanda interna. Bueno, qué bien que reivindica eso, ¿no? Yo ya tenía apuntado llamar la atención sobre cómo entre los factores externos no se había mencionado el de las remesas, que por cierto, ¿cómo se calcula, ustedes que han estado los 4 funcionarios del Banco Central, el ingreso de las remesas, solamente lo que viene por los canales formales, o se estima también lo que envían directamente o lo que gastan cuando vienen los dominicanos? Ahora, por ejemplo, 180 o 200 mil dominicanos, eso no se calcula. Ese gasto que ellos hacen directamente aquí, o abarca eso. Yo creo que hay una combinación. Hay una combinación porque hay una parte, ¿verdad?, que se puede, a través de los mecanismos formales, se puede cuantificar, pero también creo que dentro de las encuestas que hace el Banco Central, también ayuda a hacer una estimación de esa Pero si se tiene en cuenta esos otros. Pero sí, ojo. Y por ejemplo, los paquetes que mandan los dominicanos y los regalos también. Pero representa el 6% del ingreso de los hogares que reciben esas remesas. Sí. Entonces, no es tan significativo. Y además acordémonos que el impacto macroeconómico que tienen las remesas debe verse dentro del marco de la cuenta corriente. Y la cuenta corriente dominicana es negativa. De tal manera que eso no alcanza para tener un impacto macroeconómico. Sí, pero importante. si le saca los $6.000 millones Si de le la saca remesa, no, casi igual que el turismo. Casi igual que el turismo. Si le sacamos los 6.000 millones, evidentemente que tú no cuadras la balanza corriente. Sí. Pero cuando tú lo consideras y ves todos los compromisos que tiene la República Dominicana, tú lo que tienes es un resultado de menos 174 millones de dólares. Sí, o sí, sea pero- que sí pero- contribuye, pero ojo, la contribución desde el punto de vista familiar es pequeña y la contribución desde el punto de vista macroeconómico es relativamente pequeña también. Sí, puede ser pequeña desde el punto de vista familiar. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico es enorme, porque tú tienes que las remesas representan más de $6.000 millones que ingresan a la economía como un regalo a los Que dominicanos. no tiene nada incluido. Exactamente. O sea, no hay que exactamente. importar nada, ni darle habitación, es un ni regalo, comida, un ni regalo. nada. O sea, maná, Hasta- un maná. hasta esos Pero- 6.000 millones. Transferencias unilaterales. Claro, pero Exacto. lo que ocurre es que el país no solamente tiene entradas, sino también tiene salidas. Claro. Y el impacto macroeconómico es lo neto de los dos. Es cierto que es importante desde el punto de vista de financiar parte de los desequilibrios de la balanza corriente, pero cuando me dicen cuál es el impacto macroeconómico, además de eso, lo que me sobra
después de pagar todo lo que tengo, es bastante poco. Luis Reyes No, iba a perdóname, por apuntar favor, algo. esto es, miren, Sí. 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de un Producto Interno Bruto de 80.000, 88.000 millones de dólares. Con el Estamos hablando de un crecimiento de 6% 7, sí. con el crecimiento de la información que tenemos a mano actualmente. ¿Eso representa cuánto? Aproximadamente un 7, un 8% del Producto Interno Bruto. Y hay que ver lo siguiente. Primero, es importante porque cuánto sería el desequilibrio que nosotros tendríamos en cuenta corriente de la balanza de pagos si no fuera por la presencia de estos 6.000 millones. No Cada podemos, yo no año, creo que ¿verdad? debemos minimizar eso, pero lo más importante, ¿dónde están dirigidos esos 6.000 millones? A hogares de ingreso bajo, a pobre. Entonces el impacto de 6.000 millones, estamos hablando de 300.000 millones de pesos, que se distribuyen en hogares pobres todos los años sin ningún esfuerzo de contrapartida, en términos incluso más allá de los aspectos económicos, en términos sociales, en términos de Un programa gobernabilidad. El impacto que tiene realmente las remesas son extraordinarias y uno, yo creo que debe ver, sentirse agradecido de que hayamos tenido la oportunidad de Dichoso. recibir la solidaridad de los dominicanos de que nuestros viven fuera. emigrantes. Selman, Sí. pero este fue el año de las exportaciones, se justificó. Yo creo que Pedro Silverio dice que no, pero dijo recientemente en un artículo que no, pero bueno, se crecieron las exportaciones. Las exportaciones pueden crecer en un año determinado, lo que hay que ver las tendencias, ojalá que este haya sido el rompimiento de la tendencia que teníamos de reducción de las... El año pasado, por ejemplo, las exportaciones agrícolas se redujeron en 18%. Entonces, a pesar de todos estos programas y estas visitas que se Tan hacen, sorprendentes, son sorpresas. sí, entonces, ciertamente la tendencia que llevamos del año 2000, fíjate que luego del el terremoto en Haití, las exportaciones dominicanas suben del 2010 al 2012, pero del 2012 al 2017 habían caído casi 30% las exportaciones. Tanto. De bienes, sí. Y esperamos que esto sea ya un cambio de tendencia. Que se estima un crecimiento del 9% este año. Sí, casi Sí, 10. hay una tendencia 10. que hay un cambio de tendencia. Ojalá que esa tendencia sea sostenible. Lo que hemos dicho es que habrían que todavía asumir transformaciones, cambios importantes para reducir el costo de vivir y hacer negocio en República Dominicana de forma tal que las empresas radicadas acá puedan ser más competitivas, puedan exportar más, tengan capacidad de exportar, pero además de que tengan la capacidad de competir con las importaciones, porque la competitividad es de dos vías. Sí. Que pueda competir en el exterior con los productos locales y que pueda competir localmente con los productos del exterior. Entonces eso es un tema que tenemos pendiente en términos de reformas y cambios a nivel de la economía dominicana, porque mucho del crecimiento de que se estaba hablando aquí son de sectores internos, y una economía pequeña no llega muy lejos creciendo hacia adentro. Una economía pequeña, y lo vemos en Singapur, Hong Kong, otros Taiwán. países, Chile, Taiwán, son economías pequeñas cuando tú la comparas a nivel mundial con otras economías, pero son economías que están creciendo hacia afuera. Es decir, el mercado de esas economías es el mundo. Entonces, mucho de nuestro crecimiento ha sido hacia adentro. Cuando uno ve el sector Lo del construcción, consumo que del consumo, pero acentuaba cuando tú ves que Apolinario. el sector de construcción es el sector líder del crecimiento, tú dices, bueno, pero estamos creciendo hacia adentro. Y mucho de ese crecimiento también es por deuda privada. Porque en República Dominicana hemos hablado mucho de deuda pública, pero aquí hay que hablar también de deuda privada. Incluyendo de la de los los ciudadanos, hogares, la de las personas. Sí, sí, que Las tarjetas de crédito. Que el mayor porcentaje del crédito va al consumo. Entonces aquí hay que hablar también de deuda privada, deuda en los hogares y las empresas. Y eso creo que es un tema que tenemos pendiente. Pero definitivamente el tema del crecimiento hacia adentro, en base a sectores internos, creo que no es una estrategia de Bueno, largo pero plazo tuvimos para una- reducir la pobreza, y por eso vemos que podemos mostrar un crecimiento de 6%, pero vemos los niveles de pobreza todavía relativamente altos, vemos los niveles de desempleo relativamente altos, el nivel de subempleo, de los desalentados.
Cuando uno toma el desempleo total, cifras del Banco Central, no cifra... Salarios mínimos que no alcanzan el Estamos costo hablando de de la que canasta familiar entre el del quintil más pobre. Entre el desempleo, el subempleo y los desalentados, que son las personas que ya no están en el mercado laboral porque se cansaron de buscar un trabajo y no consiguieron, estamos hablando del 15% del desempleo total. Entonces estos son temas que hay que tomar en consideración porque ese crecimiento que estamos teniendo no se está traduciendo en mejoría de la calidad de vida. Bueno, pero tampoco tenemos una aproximación de un crecimiento 9% de las exportaciones y las importaciones para ver la balanza entonces cómo se... Desigual. Entonces volvemos nuevamente al hecho de que usted tiene que contrastar para saber el impacto macroeconómico que usted tiene de una variable, debe no solamente presentar la variable, sino también presentar su contrapartida. Entonces, en este caso, ¿qué usted tiene? Usted tiene efectivamente que 17 mil millones de dólares de importaciones. Entonces, cuando usted ve... Pero creció también este año. Claro que sí. Si el producto crece, excepto que lo calcule Olguita, obviamente, si el producto crece, las importaciones crecen, generalmente en la economía. Y en este año en específico, el incremento de los precios del petróleo durante los primeros 10 meses implicaron un mayor aumento de las... Todavía no tenemos pagos estimado, Luis, de cuánto crecieron las importaciones. No, todavía normalmente la información de la estimación de la cuenta corriente de la balanza de pagos ocurre después del mes de enero. Ahora, es esperable lo que dice Ernesto, que en un contexto en el cual nosotros hemos tenido aumento de los precios internacionales del petróleo con un mayor crecimiento que demanda mayor insumo, lo que deberemos esperar es que haya un deterioro incluso en la cuenta corriente de la balanza de pagos. No, como lo hubo en los primeros 9 meses. Lo hubo en los primeros meses. Unos 300 millones del año pasado. Que al cierre del año deberíamos de esperar el año pasado que fue eso positivo, se verifique. este año ha sido O sea, negativo. se verifique. Y esa situación creo que todos estaríamos esperando que haya un deterioro. No va a ser de una forma distinta ahora. ¿Cuál sería la esperanza nuestra? De que esa brecha que haya entre los ingresos y egresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos sea mitigado por inversión extranjera que nos ayude a manejar la coyuntura y permita que el Banco Central pueda, si no por lo menos seguir acumulando divisas, acumulando reservas internacionales como lo ha hecho en el pasado reciente, que por lo menos no tenga pérdida sustancial de reservas internacionales. Eso es lo que podríamos esperar en una situación como esa. De todas maneras, perdóname, Ernesto, quisiera puntualizar algunas cosas. Y Ernesto lo decía, al final de estas cosas hay que verlo en términos de tendencia. ¿Qué se puede rescatar del crecimiento respecto al tema de la demanda externa? Que el turismo ha seguido creciendo, no ahora, este año. En los últimos años ha crecido de una manera vigorosa y que el sector de la manufactura de zona franca también tuvo un crecimiento durante este año y uno lo que espera que por lo menos en los próximos años eso pueda seguir fortaleciéndose. Bueno, el crecimiento del turismo está fundado en una proporción significativa en la caída de mercados turísticos como lo del norte de África, Medio Oriente. Por ejemplo, Turquía perdió como 16 millones de turistas anuales. Ese ha sido uno de los factores y Egipto también por el terrorismo e inseguridad. Han Desde perdido entre los dos como 20 y pico millones. Y de eso, ese turismo que ya no se mueve para ahí, se mueve a otros lugares. Sí, nos ha tocado para el Caribe. Pero perdóneme, vamos a hacer obviamente de eso. Y ojalá que uno, por ahí viene la Feria de Turismo de Madrid. Mire, el turismo está por ahí, esos factores ocurren ciertamente. Pero hay que hacer un esfuerzo por hacer los contratos, por traerlo, hay que sentarse. No, pero yo no digo que no se haya hecho. Vayan, estoy diciendo que se perdieron 20 millones de turistas en una región y de alguna manera eso favorece al resto. Lo que porque nosotros la gente sigue decimos, viajando. lo que quiero resaltar es lo siguiente, ¿por qué eso no va a otro destino y viene al país? No, pero no vinieron los 20 millones para acá. No, vienen al Caribe, vino- o sea, están vino- distribuidos. Quiero decir, pero nosotros en la región seguimos siendo los grandes beneficiarios. Sí, claro. Y eso obedece a un esfuerzo que ha hecho el gobierno. Y el sector sector privado privado también. ¿Y cuál que es la va, que se ponderación que sienta tiene en ya. el PIB del sector turismo ¿Eh? para generar ese crecimiento tan grande? ¿Cuál es la ponderación que tiene en el PIB del sector turismo? En la ponderación que tiene en el PIB,
No sé decirte, pero te puedo Ah, decir. pues yo que te voy a en decir, términos- no, espérate. es 4%. No, no te lo tomes Y- así. No, no, te lo no, tomes así. ese- Piensa en los 9.000 millones de dólares que le aporta la economía para sustentar el crecimiento. No. Porque el problema es también, oye, Beto, no podemos reducirlo sencillamente decir la incidencia en términos de crecimiento. Neto es ese 9.000 millones, o tú le sacaste las neto, importaciones. en los términos, oye, Beto, neto. ¿Cuánto es neto? neto? Neto. No, neto no es ese el valor. Pon tú que sea 5.000 millones. Yo lo No, que te menos digo de ahí. Es el mayor aportante, en términos de divisas. No. Es el mayor aportante ¿Y en las términos de remesas? divisas. ¿Y las Y las remesas? remesas también. Sí. O sea, estamos hablando de dos En segundo renglones lugar, sin los cuales lo que nosotros hemos alcanzado hoy en términos de desarrollo económico como país no fuera posible explicarlo. O sea, pero estamos hablando de que es probablemente la mitad de las remesas. O sea, estamos hablando en términos netos, después de sacar las importaciones y las remesas de utilidades, que usted tiene alrededor de 3.000 millones de dólares en el sector turismo. Y no es cierto que tú con 4% de ponderación en el producto vas a arrastrar a toda la economía. Obviamente que se necesita el concurso de otros sectores. No, Y claro, tú evidentemente- tienes, por Lo que pasa ejemplo, es que también la está zona parte franca de crecieron la 12%. inversión turística, Y que construcción es- casi un 10%. Pero Sí es. 12% tú tienes igualmente el problema de la zona franca, de que tú tienes que sacar de ahí lo que son la internación temporal de mercancías, que son importaciones que deben deducirse al valor Pero de las supone que esto está exportaciones. calculado sobre un valor agregado. Agregado. así es. Bueno, en Pero- el caso del eso hay que turismo, sacarlo. hay sin duda unas importaciones que conlleva el Claro. turismo para darle en los hoteles las atención a los turistas. Claro. Hay otros gastos, esto es para el público que no está tan familiarizado con la economía, que lo estoy explicando, ¿verdad? Y otros gastos como son los pagos de servicios, de comisiones y servicios en el exterior, más la remisión de beneficios de las empresas, Claro. porque el 80% de las habitaciones son de empresas extranjeras. ¿Es así, Ernesto? Sí, así es. Sí, pero ustedes identifican, vamos a decir, una mano invisible en la economía. No, que explique cómo se sustenta el crecimiento a la luz de lo que dice Apolinar Veloz. Mire, que el turismo no puede yo explicar. siempre- Entonces, nosotros- ¿de dónde provienen esos nosotros- recursos? Nosotros en CRE, perdonen, hemos hecho un estudio, hicimos un estudio hace años ya, donde, porque aquí se discute mucho el tema de la cifra del crecimiento económico, que si es real, si no es real. Nosotros hicimos un estudio y tomamos un indicador líder, entre varios que analizamos, tomamos un indicador líder para comparar el crecimiento según las estadísticas oficiales y el crecimiento económico según este indicador alternativo. Y llegamos a la conclusión de que el consumo de energía, por unas estadísticas que obtuvimos del Banco Mundial, el consumo de energía en un país tiene una relación 1 a 1 con el crecimiento económico. Cuando uno correlaciona los crecimientos, las estadísticas de crecimiento, hicimos el análisis para todos los países de Latinoamérica. Y el de República Dominicana nos dio que hasta el año 2002 la correlación era de 0.99 en términos técnicos, es decir, que por cada, digamos, adición de consumo de energía crecía el PIB. Sin embargo, a partir del 2002 se estanca el consumo de energía en República Dominicana, pero el PIB sigue creciendo. Y lo que analizamos fue que en 10 años la economía dominicana fue el doble de productivo que los Estados Unidos en el consumo de energía, lo que nos dice que no es lógico. O sea, eso considerando la energía que se generó de manera autónoma en Sí, los sí, hogares, en las empresas. El consumo de energía, y lo hicimos con la importación de combustibles también. Y había ahí la relación de un poco técnico, pero la relación de ese indicador del Banco Mundial con la importación de combustible era de 1. La correlación era perfecta. Y cuando hicimos entonces esta comparación, a partir del 2002 se deteriora la relación, y entonces la estadística dice que seguimos creciendo y el consumo de energía siguió estancado. Hasta el 2010 siguió estancado. Lo que es una contradicción. Lo que es una gran contradicción. Las cifras oficiales están siendo muy optimistas. De hecho, nosotros estimamos que el PIB dominicano está sobreestimado. El crecimiento. Porque el crecimiento ha estado por encima, el crecimiento de las estadísticas oficiales ha estado por encima de lo que, nos dice este indicador alternativo. Nos dimos cuenta de que después otros economistas en la Reserva Federal utilizaban este mismo indicador
para el crecimiento de la China, porque las estadísticas no son confiables en la China. De hecho, un primer ministro en la China dijo que le dijeran cuánto era que estaban transportando los ferrocarriles de temas industriales, cuánto era el consumo de energía industrial para él saber el crecimiento de la China, porque él no creía en las estadísticas propias de ellos mismos. Pero mire algo extraño también. Según el PIB dominicano, cuando usted calcula la productividad de la República Dominicana, ha ido creciendo. Y así lo reporta también el Fondo Monetario Internacional de los datos que da la República Dominicana. Sin embargo, debe haber un crecimiento del salario real para acompañar a ese crecimiento de la productividad. Sin embargo, el crecimiento de la productividad sigue por un lado y mientras tanto los salarios reales siguen cayendo, a pesar de la baja inflación que dice el gobernador del Banco Central o el Banco Central que existe. Con lo cual hay una discrepancia entre estos dos valores que deben estar acompañando el crecimiento. Entonces, ¿qué usted tiene? Si usted tiene una reducción del salario real, evidentemente que la participación de los asalariados en el beneficio que debe traer el crecimiento económico, evidentemente que no está ahí. Bueno, y por esa razón, esos son de las evidentemente, quejas que sí. tienen. Solamente Luis un quería tema. agregar algo ya Pero, para cerrar el tema, esta extensa primera fase. Sí. el tema del salario real, como señala Polinar, que es correcto, todos hemos visto en las últimas 2 décadas con preocupación el escaso crecimiento que se observa en los salarios reales de la economía. Ahora, el salario real no necesariamente es un indicador del nivel de crecimiento que puede alcanzar la economía, eso es lo que puede conducir a un tema de inequidad. O sea, lo que podríamos estar teniendo una situación en la cual, como él señala, tengamos segmentos de los asalariados que no participe de la distribución de la riqueza en la proporción que debería y que eso obviamente vaya a mano del inversionista. Entonces, eso necesariamente no tiene que conducir a un tema de crecimiento mayor, crecimiento menor. Pero, Luis, eso creo por que supuesto deriva que en sí. un problema de otra naturaleza, en un problema Luis, de inequidad. por supuesto que sí, porque si usted tiene crecimiento de la productividad que debe ir acompañando el crecimiento económico y efectivamente no tiene un incremento del salario real, entonces o la productividad es mentira o el salario real es mentira. Ese es un Bueno, lo que punto pasa un bueno. momentito. Entonces, vamos a ver. Tiene que dar Lo 2 que- minutos no. más. Ay, A ver, pero pónganse de Vamos, acuerdo. toma uno Un y yo minuto. tomo uno. No, yo creo que hay un problema con la definición de lo que es la productividad en la economía. Y toda la productividad se le está asignando a la parte laboral. Y la función de producción envuelve también la tecnología, envuelve capital, o sea, envuelve otros factores dentro del proceso de producción. Pero cuando se calcula la productividad nuestra, lo que se calcula es sencillamente la producción total sobre la mano de obra y se le atribuye a la mano de obra toda la productividad. En una economía con una mano de obra de muy baja calificación, tiende también a ocurrir eso, porque no hay una contrapartida en la productividad laboral realmente. Yo solamente quiero añadir, en la productividad sale de las estadísticas del crecimiento económico. Si las estadísticas del crecimiento económico no reflejan lo que realmente está sucediendo, esas estadísticas pueden también estar distorsionadas. Y número 2, tenemos un problema, que los costos de hacer negocio en la República Dominicana se están imponiendo en diferentes áreas, desde seguridad, combustible, energía, transporte, etcétera. Y el único factor que está siendo como factor de comodín para obtener las ganancias empresariales al final están siendo los salarios. Entonces los salarios, como tenemos un desempleo total de un 15%, entonces los salarios no se ven creciendo, porque mientras tengamos un desempleo del 15%, no vamos a ver los salarios creciendo realmente. Y por eso es que decimos, hay que crear las condiciones de que esos costos que se están asumiendo internamente se reduzcan para crear más empleo y puedan incrementarse los salarios. Bueno, vamos ya a sí una es verdad que pausa. nos vamos a la pausa y volvemos después con otra tanda. Nos va a tocar a continuación en qué medida ese crecimiento se sustenta en el endeudamiento y hasta dónde es sostenible la carrera de endeudamiento. Pero eso en la siguiente ronda.
bueno, después de ponderar el sustento del crecimiento económico en República Dominicana, vamos a ver la contrapartida, la deuda real y su sostenibilidad. Así que vamos a empezar esta ronda con Ernesto Selman. El vicepresidente del CREES, Sí, que sí. mucha gente no sabe lo que significa CREES. CREES. Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Sí, señor. Exactamente. Yo creo y tú crees. Sí. Bien, sí, el tema de la deuda pública es un tema que hemos señalado y es un tema de nuevo sobre las tendencias que hemos hablado con respecto a las exportaciones. Y es un tema que hemos señalado porque, como bien debe saber el director del presupuesto, es un peso adicional que cada año se añade al presupuesto en la medida de que los pagos de intereses tienen que saldarse cada año y van creciendo cada año en la medida de que del año 2001 para acá la deuda ha ido creciendo. Fíjense que nosotros en los años 90, luego de la crisis de finales de los 80 y principios de los 90, en los 90 redujimos la deuda pública en 28%. Y durante esa época fue cuando se redujo más el desempleo, la pobreza y la inequidad. Es decir, que las ideas de ahora de que hay que tener un alto gasto público que crea déficit y que hay que financiarlo con deuda para reducir la pobreza es un mito, realmente, es un mito totalmente. Y la historia dominicana lo demuestra, no tenemos que buscar otros países. Entonces, el tema de la deuda y su sostenibilidad, nosotros hemos señalado el tema de las tendencias, y mientras economistas, organismos internacionales, comentaristas, políticos, tienen unos indicadores sobre la sostenibilidad, por ejemplo, la deuda sobre el Producto Interno Bruto, que siempre preguntan, ¿cuánto está la deuda sobre el Producto Interno Bruto? 53%, bueno, eso ya es alto, 60%. Ciertamente es un indicador que hay que ver, pero no es un indicador que realmente te da la película completa de la sostenibilidad de la deuda. La deuda no se paga con estadísticas del PIB, y mucho menos cuando tenemos unas estadísticas del PIB, como hemos señalado, que pueden ser cuestionadas. Tampoco se paga con exportaciones, porque hay otros que dicen no, que si es tanto por ciento de las exportaciones y que eso no, tampoco se paga con las exportaciones. Las exportaciones las generan entes privados, eso no paga deuda pública. Entonces, el indicador de sostenibilidad que hemos señalado y que ya hemos promovido en América Latina y en Wall Street, y ya Fitch la ha recogido, ya Moody's en el último análisis de Costa Rica, que ha entrado este año en un problema fiscal serio, ya han recogido y que nosotros hemos promovido, son cuánto se paga de servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios. Porque los gobiernos, ustedes saben que obtienen recursos a partir del cobro de impuestos. Sí. Y es a partir de esos recursos que se obtienen del público, de la ciudadanía, que se paga deuda, se sirve la deuda. Y nosotros decimos todavía más específicamente, porque el servicio de la deuda tiene el pago de capital y el pago de intereses. Nosotros decimos todavía más específicamente, ¿cuánto se paga de intereses como proporción de los ingresos tributarios? Y eso es un indicador que sería el indicador clave para ver la sostenibilidad de deuda pública. Y nosotros entonces hemos hecho los cálculos y nos dicen de que casi una cuarta parte de los ingresos tributarios van a pagar intereses. Los intereses es la segunda partida de gasto público luego de la educación, del gasto en educación primaria. Entonces... Y cuando le sumas el pago de capital, ¿cuánto representa? Cerca del 40%, pero yo iba 40% por otro lado. de los ingresos Más fiscales. más del 40. Más de 43, 43%. Sí, 43%. Pero la otra pregunta sería, no solamente los intereses del gobierno y lo que le transfiere al Banco Central, y si le sumamos el déficit cuasi fiscal, que es pago de intereses del Banco Central, porque el Estado es uno. Sí, claro. Si le sumamos eso, el pago de intereses, y esto quisiera decir, este es el escenario si uno dice, bueno, si queremos que la deuda del Banco Central se congele en casi 600.000 millones de pesos que está hoy día, habría que pagar todos los intereses, es decir, habría que suplir el déficit cuasi fiscal. Si nosotros decidimos como país congelar la deuda del Banco Central mañana,
nosotros estaríamos pagando el 35% de los ingresos tributarios en pago de intereses. Así que son indicadores, que es lo que uno ha dicho, que tenemos los mercados abiertos. Es un tema que a nosotros nos beneficia, de que todavía tenemos los mercados que ven a la República Dominicana, que le prestan dinero a la República Dominicana. Pero me parece que hemos estado abusando de eso, y creo que es un tema que debemos poner atención, porque es un tema que puede durar mucho tiempo acumulándose, pero como vimos en Costa Rica este año, eso es un tema que puede salir de un momento a otro y nadie lo espera, nadie lo avisa. Costa Rica este año, los rendimientos de los bonos de Costa Rica, en Costa Rica el rendimiento promedio, es decir, la tasa de interés promedio de los bonos que circulan en el mercado mundial, arrancó este año en 1,4,5%, 5%. Nosotros empezamos con un 6% este año, ¿verdad? Como alrededor del 6%. 6%. Costa Rica en noviembre ya estaba por encima del 8%. Es decir, de un momento a otro, una economía, por estos problemas fiscales, sin que nadie lo avise, pueden empezar a enfrentar temas que hay que poner atención más temprano que tarde. Bueno, Apolinar ha sacudido un poco los ámbitos de los cálculos cuando lleva hasta cerca del 60% del PIB el endeudamiento, digamos, cuando consolida toda la deuda pública o estatal. Lo que ocurre es que el gobierno, cuando reporta los niveles de deuda, solamente lo hace para el gobierno central y para el Banco Central, solamente tomando en consideración esos dos elementos. Uno de los problemas que ha enfrentado siempre el Fondo Monetario Internacional es en conocer a profundidad las cifras fiscales de los países a que van. Por dos razones. Primero, porque no se incluye el resto del sector. Y a ti te ha tocado ir de enviado del FMI a varios países, o sea que tú sabes de eso. Sí. Y además, el hecho de que haya deuda contingente y deuda garantizada, que en la metodología del Fondo Monetario que el país debe aplicar, no incluye en su cálculo de deuda. Yo tengo ya mi deuda ahora, yo incluí una contingencia de los 708 millones de dólares que está en el contrato de Odebrecht. También incluí 1.437 millones de dólares del Banco de Reservas, que tomó alrededor de unos 614 millones de dólares prestados para capitalizar el Banco de Reserva en Luxemburgo. Y además de la deuda garantizada que tiene el Banco de Reservas y otras deudas que tiene ese banco. También incluí los atrasos que ahora sabemos de los ayuntamientos a la seguridad social, de unos 1.196 millones de dólares, unos 18.000 millones de pesos después que se hace la limpieza. Y finalmente, esos son alrededor de 358 millones de dólares. Y también tengo, digamos, consolidando, tengo los ayuntamientos, tengo la CDE, tengo las sedes y el fideicomiso de red vial, etcétera, etcétera, y dos contratos contingentes más, que es el de Infeteusis de Punta Catalina, que tiene un contrato que dice que si el gobierno se saliera, debe alrededor de 71 millones de dólares, más la carretera Samaná, que es un contrato, debemos saber los otros contratos en los que el gobierno se compromete a mantener, digamos, cierto nivel de rendimiento de esos proyectos. Por todo, yo tengo alrededor de 49.924 millones de dólares, es decir, el 64% del producto. La deuda. La deuda. 64. 64. Ahora bien, hay un libro interesante que... O sea que vamos llegando a 50.000 en la deuda consolidada, sí, cuando le agrega todo esa deuda. Y probablemente pase más si el gobierno fuera transparente y publicara efectivamente todos esos contratos que se hicieron, que tienen obligaciones contingentes con empresas privadas, pues se supiera exactamente cuánto se debe. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la deuda? El problema de la deuda no es si tenemos 60, si tenemos 40, yo estoy más en la línea que planteaba Ernesto, de plantear la capacidad de pago a través de los ingresos tributarios, que es lo que se utiliza para pagar. Pero además, y mencionaba que hay un libro que se llama Este tiempo es diferente, de Rogoff y Carmen Reinhardt, que establecen que los países que con mayor frecuencia han tenido problemas de impago de su deuda pública han sido aquellos cuyo coeficiente de deuda PIB gira en torno al 40 y al 60%. Nosotros estamos ahí, en ese momento. Aquí hay algunos funcionarios públicos que dicen, no, pero si la deuda de
de Japón es de 100 y pico por ciento del PIB, y La de la Estados economía Unidos. americana es también, etcétera, etcétera, comparándola con una economía que no produce nada, con una economía que lo que hace es que importa fundamentalmente y que los, digamos, negocios fundamentales son importaciones aquí en este Bueno, hay país. que ver el indicador este. En Japón y similar en Estados Unidos, el pago de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios rondan el 6%. Nosotros estamos hablando de 25, 35% aquí. Que es Entonces, diferente. El punto es de que no importa el tamaño de la deuda, de cuánto te cuesta pagar la Entonces, deuda. otros elementos, por ejemplo, obviamente que el PIB es una variable importante porque el PIB se usa en los estudios de estabilidad de deuda del fondo para calcular un indicador que obviamente si el producto es más grande lo reduce, también las tasas de interés y también las monedas. La República Dominicana tiene riesgo en la deuda pública de la moneda y la tasa de interés, fundamentalmente porque tiene más del 50% contratado en dólares o en moneda extranjera. Bueno, Bueno, Pedro Silverio. sí, vamos a tiene ver. su turno, Bien. a ver. Ciertamente, sí, el tema de la deuda es un problema real, no es un problema imaginario. Y además de lo que se ha resaltado, de que lo que hay que mirar, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, es con la capacidad de pago, y esa capacidad de pago está asociada con la capacidad recaudatoria del gobierno. También hay que mirar el tema de la sostenibilidad de la deuda a través de la relación que se da entre los pagos de intereses, la tasa de interés y el crecimiento de la economía. En el caso nuestro, este año, que va a ser un año de un crecimiento extraordinario, en el margen pudiésemos decir que mejoró ligeramente la sostenibilidad de la deuda en cuanto al indicador de crecimiento con las tasas de interés. Pero eso es un hecho, yo creo, digo, extraordinario, porque lo que se está viendo en el panorama internacional es que las tasas de interés han continuado su aumento. Ya esta misma semana, Ayer, el FED, el Banco Central de Estados Unidos, De Estados Unidos. hizo un aumento por cuarta vez de las tasas de interés en el año 2018, y se espera que para el año entrante ocurra un par de aumentos adicionales. Entonces, cuando uno mira esos factores, uno se da cuenta que hay elementos en el entorno que afectan la sostenibilidad de la deuda. El crecimiento de la economía y lo que se dice que ha estado asociado con el endeudamiento, yo creo que también tiene una parte de verdad, porque si nosotros retirásemos todo el endeudamiento en un año, sencillamente la economía colapsa desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista del financiamiento del presupuesto, y entonces estamos obviamente que dependiendo de esos niveles de endeudamiento. Y la otra parte que hace también, que le crea un problema o le adiciona un elemento de riesgo al endeudamiento, es que el gobierno está invirtiendo apenas un 15% de los recursos que maneja en gasto de inversión. Y al invertir solamente un 15%, quiere decir que todo ese endeudamiento que está entrando, una gran parte de ese endeudamiento no está dirigido a ampliar o a fortalecer o a mejorar la capacidad de producción de la economía de cara hacia el futuro. Porque estos endeudamientos tendrán que ser honrados por las generaciones futuras. Entonces, si a esas generaciones futuras no le agregamos una capacidad de generar riqueza a través de las inversiones públicas, estamos poniendo esa generación en una situación de mucho riesgo. Y eso quiere decir que gran parte del endeudamiento está siendo utilizado para cubrir gastos corrientes, lo cual es algo que no es recomendable en las mejores prácticas internacionales de financiamiento. Sí, ninguno de ustedes se ha referido al ritmo de endeudamiento. Hoy estamos desayunándonos con 190.000 millones de bonos y 300 millones de dólares de deuda con el BID. Sí, hay una dinámica definitivamente riesgosa para la economía del país, porque ya la gestión pública ha estado dependiendo de ese endeudamiento.
Y si en algún momento ese endeudamiento, por razones que pudieran darse en los mercados internacionales, no es posible, el país va a recibir un gran choque. Luis Reyes. Déjeme comenzar primero haciendo alguna aclaración sobre el tema esto de lo que aparece hoy en la Ajá, prensa, los 300 sí, millones de sería dólares. Los 300 millones de dólares no es un desembolso que va a recibir el país, es una línea contingente que el país le ha solicitado al Congreso que la apruebe, que estaría contratada con el Banco Interamericano de Desarrollo para, en situaciones de desastre, nosotros poder tener una fuente de financiamiento donde hay una serie de condicionalidades. Por ejemplo, en caso de que haya un terremoto que sea categoría 6 en la escala Richter, entonces nosotros podríamos activar eso. Hay una serie de parámetros que tienen que cumplirse. Perdón, porque es que yo creo que es importante también para la opinión pública, para que Sí. nos están mirando. De acuerdo con la ley de presupuesto, las reservas para este tipo de eventos deben ser parte de los recursos que genera el presupuesto, que se genera en los ingresos del gobierno. Y el gobierno ahora ha tenido una modalidad muy creativa de que incluso esas reservas que deberán ser generadas por los recursos que genera el presupuesto, el gobierno ha abierto una línea de un financiamiento o de un crédito o de un endeudamiento contingente, lo cual para mí es una novedad. Sí, y lo es, y te voy a explicar por qué. Porque la realidad desborda cualquier cosa. Cuando nosotros tuvimos los últimos daños que recibimos como resultado de las lluvias que tuvieron lugar a finales del año 2016, a principios del año 2017, los montos alcanzaron 44.000 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que establece la ley? 1% de los ingresos, que son 6.000 millones de pesos. ¿Cómo nosotros hacemos frente a eso? Todavía tenemos como 15.000 o 20.000 millones de pesos que no hemos podido buscar en los mercados financieros internacionales. Entonces nosotros hemos solicitado, como señala Pedro, al Congreso que nos permite en situaciones extraordinarias, previa declaración de emergencia por parte del gobierno, que podamos endeudarnos hasta 0.5% del Producto Interno Bruto, que conforme a las estimaciones actuales, para que el público que nos está mirando, que nos está escuchando en este momento pueda entender, eso ascendería a unos 18.000 o 20.000 millones de pesos. O sea, que todavía están por debajo de las necesidades. Todavía, no sabemos, porque al final recuerden que son situaciones contingentes. Sí, sí. No sabemos la contingencia Sí. puede ser como en Un ese huracán. caso, puede ser un huracán que produzca 10.000 millones, Pero o en puede ese ser que caso, traiga 20.000 o en 30.000 ese caso, millones. Si ya tenemos algo que viene del pasado, entonces se utilizaría esa línea ahora. Esa exactamente, eso es para nosotros hacerle frente Entonces no a... es tan contingente ya. No, perdóname, Está porque no prevista. es lo que viene del pasado. Está proyectado. Aún siendo No, contingente parte de la deuda. perdónenme. Aún siendo Recuérdense que la contingente. ley no tiene Y efecto paga retroactivo. intereses, sí. La ley no tiene efecto retroactivo, no introduzcamos una distorsión de esa naturaleza. Yo no puedo pagar gasto con una línea que tiene unos parámetros y unos criterios que tengo que cumplir de aquí en adelante. Esa es la verdad. Y lo otro, los 190.000 millones que hace referencia, que se hacía referencia... Como bono. Sí, La como ley de bono, deuda eso es la ley de presupuesto. Eso es Y parte de eso hay del de la ley de endeudamiento presupuesto. del año próximo previsto en la ley de presupuesto. Exactamente, de los cuales hay Claro que 120.000 millones, aproximadamente 115.000 millones, que es para el pago de los vencimientos que se van a refinanciar, y lo otro son los 76.000 millones, que es el déficit que está contemplado en el presupuesto del próximo año. De manera que ahí no hay ninguna otra cosa que no Pero se haya ¿cuál dicho déficit, previamente. ¿Cuál A ver. déficit? Porque el déficit que yo veo es un déficit que le faltan algunas partidas. Por ejemplo, en la ley de presupuesto ahora que se plantea, hay unos 68.000 millones de deuda por pagar. ¿Está bien? 66.000. Es decir, más de 1.000 millones de dólares. Se ponen no como parte del gasto, sino se pone por debajo, como si fuera financiamiento. En primer lugar, al no ponerse por encima de la línea, es decir, al no ponerse en los gastos, ustedes están reduciendo el déficit y al mismo tiempo me están diciendo que esa deuda, que es una deuda flotante y que pasa a ser deuda porque caducó en el periodo que debió pagarse, entonces no está contemplada dentro de lo que es la deuda pública. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Gracias, Polinardo. Esto es... y Eso es una partida, como tú eres para que ellos sepan, es una partida que aparece en el presupuesto como disminución de cuentas por pagar. Por cuenta por pagar. como ustedes son buenos Sí, eso es técnicos, deuda pendiente de pagar. Claro. pero no si- es pendiente de pagar. Te voy a explicar, pendiente de pagar, déjeme decirle lo que es. En el año 2015, el país
el gobierno hizo una negociación con un pool de bancos por $800 millones para pagar atrasos que teníamos con generadores. Ese financiamiento que otorgó los bancos, como entenderá Apolinar y los colegas aquí presentes, en ese momento ese financiamiento de la banca se registra, de Banreserva, eso se registra en el año 2015 como déficit ya del gobierno en ese año. Nosotros lo que estamos haciendo los repagos, resultado de esa negociación, y eso no puede duplicarse de nuevo. Ya eso se registró, como nosotros hablamos en la jerga propia de las cuentas fiscales, por debajo de la línea, por la parte del financiamiento. Se registró como un déficit resultado de una operación de financiamiento de la banca al sector eléctrico. Pero no en se ha total, pagado todavía, ¿no? Por eso en el año 2020, todos los años se han ido poniendo 11.800, este año subió a 19.000 millones, porque en el año 2017 se hizo una renegociación, se incorporaron otras operaciones, pero en cada año de eso pero se van ahora pasa de incorporando. 19.000 a 69.000. No, pero no, es no, esa no. partida nada más que Es estoy un tercio, explicando. es un tercio Esa casi. sola partida. Lo que El pasa problema, es Luis, Espérate, un que momentito, hay que déjame poner- terminar que de hay que explicar, poner déjame terminar de explicar, porque parecería que esto es una locura, y eso de locura no tiene nada. Eso está documentado. Aparte de esos 19.000 millones del sector eléctrico, hay 10.000 millones que es para ampliar la capacidad que tiene la tesorería para en situaciones donde tenemos brecha de caja en el gobierno, que la tesorería pueda operar. Pero como la tesorería no puede hacer endeudamiento de más de un año, hay que tener la capacidad para que al cierre del año la tesorería pueda repagar eso. Y entonces ahí aparece una apropiación presupuestaria para que la tesorería pueda disminuir lo que coge en el intermedio del año y lo pueda liquidar. Esos son 10.000 millones. Y así hay una serie de partidas que van desde expropiaciones, sentencias, aportes incluso a organismos internacionales, y los aportes a organismos internacionales no son déficit. Los aportes a organismos internacionales son inversiones Lo que no tiene se el paga gobierno. son- lo que no el se pago paga de sí sentencia, son. perdóname, el pago de sentencia normalmente es el resultado de expropiaciones, que hay sentencia, que en su momento, y podríamos imputarla, pero esas son las menos. Estamos hablando, por ejemplo, 1.500 millones de esos montos, 2.500 millones, que son sentencias. En unos casos de expropiaciones, en otros no. Las expropiaciones es como si fuera la adquisición de un activo de manera forzosa por parte del Estado, y eso no es parte del déficit. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, yo creo que debemos verla con el rigor que yo Bueno, sé que mis colegas tienen, obviamente, la capacidad para ver esto. Lo que sí Pues yo quisiera que me está- permitieran lo que sí hacer no- uso, porque yo no he podido todavía intervenir sobre Ok. el tema que es el que nos ocupa ahora en esta La ronda. de- la que es el tema deuda de la la y ronda. la sostenibilidad. Ese es el tema de la ronda. Yo me he limitado a hacer algunas aclaraciones como Ok. resultado de las intervenciones de mis Bueno, pues colegas. vamos a darte un par de minutos más. ¿Cómo no? Por Sí. favor, gracias. Miren, yo creo que el tema de la deuda, y yo lo he dicho desde siempre, yo nunca he intentado minimizar la importancia del tema de la deuda. Y creo que hay elementos que hay que destacar. Ernesto destacaba el peso de la deuda con relación a la capacidad recaudatoria que tiene el gobierno actualmente, pero también yo creo que aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Dos cosas que quiero decir rápidamente. El problema de la deuda pública es un problema estructural. Desde que yo participo, desde que yo comencé a trabajar hace 35, 36 años en el sector público, solamente en el año 2007 he visto un superávit en las cuentas fiscales, uno solo en 30 y tantos años de la época de Balaguer. Nosotros teníamos una tradición de generar déficit. Obviamente los Pero eran déficits se han pequeñitos acelerado. los déficits. Igual, en términos de proporción era en la misma proporción. En los 90 no. Igual, oye, Meto, igualito, oye, Meto, podemos chequear la serie, que yo tengo la serie histórica, y les aseguro que son de la misma proporción con relación al tamaño de la economía. Pero más allá de eso, lo importante es que estamos haciendo actualmente para nosotros afrontar el problema de la deuda. Y el indicador por excelencia para eso es ver el superávit primario, el esfuerzo que hace el gobierno desde el punto de vista recaudatorio para por lo menos pagar los intereses de la deuda, que el ¿Cuánto gobierno es no se endeude para el pago de la deuda. ¿Cuánto es el superávit primario? Este año, la estimación que tenemos ahora No, mismo... estimación, al no, cierre lo de este que año- es, lo que es. Sí, sí, ahora mismo. No la estimación, lo que es. el ahora dato. mismo, ¿cuánto? ahora mismo es 0.8%. 0.8%. 0.8%. El Fondo Monetario recomendaba en su artículo 4 de hace un año que el déficit primario, el superávit primario debería ser de 1.6% del producto
para estabilizar la deuda. Luego hizo en este último del 2017, hace otro análisis de la sostenibilidad de la deuda y dice que es el 1% del producto, de tal manera que ustedes están por debajo. Pero ahora vamos, a eso vamos, gracias por hacer la precisión, adelantarte el tema. En el año, para el año que viene, nosotros hemos contemplado, es que tiene que ser, oye, todo eso es progresivo, porque el tema es muy fácil. Nosotros podríamos decidir, vamos a eliminar el déficit, y eso tiene un costo político. Parecería como que eso es cero costo, la política. Todo eso tiene para la sociedad, la sociedad dominicana tiene un costo. Porque si nosotros paralizamos la inversión. Y la expectativa de continuidad para todo. Pero ¿por qué los gobiernos anteriores no lo habían hecho? Porque honestamente tiene un costo en términos social. Y si tiene un costo social, tiene un costo, por supuesto, en términos políticos. Y la administración ha preferido, en lugar de hacer un ajuste violento, nosotros hemos preferido ir haciendo un ajuste gradual. Y para el próximo año tenemos contemplado, previsto en el presupuesto del año 2019, aumentar el superávit primario a 1.2 a 1.3%, dependiendo de cómo terminemos hoy, para seguirnos aproximando a lo que debe ser el punto de inflexión que se requiere para que la deuda comience a disminuir como proporción del Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a hacer la siguiente pausa y después vamos a tener que refundir los temas que de las prioridades de inversión y los pactos pendientes que incluyen el eléctrico, que este año se supone que se iba a firmar a principios de este año, pero no se ha podido. En la siguiente ronda. Y las plantas. En este 2018, el gobierno inauguró 2 megaproyectos en materia de transporte masivo de pasajeros en la República Dominicana. El teleférico y la línea 2B del Metro de Santo Domingo, que desde el inicio de sus operaciones y hasta principios de diciembre ha movilizado unos 6 millones de usuarios que llegan a su destino ahorrando tiempo y dinero. En mayo se inauguró el teleférico de Santo Domingo, un sistema de transporte de cable aéreo que cuenta con 4 estaciones ubicadas en Gualey, Los Tres Brazos, Sabana Perdida y Charles de Gaulle. Cuenta con unas 200 cabinas que recorren 5 kilómetros conectando barrios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Desde el primer día de sus operaciones ha transportado más de 2.300.000 usuarios. El 8 de diciembre, el presidente Danilo Medina dejó en funcionamiento la línea 2B del Metro de Santo Domingo, obra que conecta al municipio de Santo Domingo Este con el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte, transportando diariamente más de 270.000 usuarios. La línea 2B del metro tiene un trayecto de 3.6 kilómetros a lo largo de la avenida San Vicente de Paúl hasta llegar a la carretera Mella. Incluye un puente ferroviario de tirantes sobre el río Sama y 4 estaciones. En materia de urbanización, el gobierno inició los preparativos para construir el proyecto Nuevo Domingo Sabio a través de la Unidad Ejecutora para el Reordenamiento de la Barquita y Entornos Urbe. Los desalojos iniciaron de forma gradual el 7 de septiembre, entre el descontento de los dueños de casas por el monto pagado por el gobierno y la incertidumbre de no saber a dónde ir. El proyecto Nuevo Domingo Sabio tendrá escuelas, estancias infantiles, un parque, vías de comunicación, espacios deportivos, entre otras obras con un costo de $150 millones. Bueno, continuamos ahora con el tema de las prioridades de inversión con Apolinar Veloz. Y los pactos pendientes. Sí, los pactos y plantas. Y particularmente las plantas que entran, se supone que en servicio. Yo quiero primero hacer una referencia a una parte de la deuda que yo creo que es importante y que no tocamos, y que es la deuda del Banco Central. No la magnitud,
sino el uso que tiene la deuda, que es para garantizar en alguna medida la estabilidad cambiaria que dice la República Dominicana que tiene. Y hacer referencia a que en el periodo del 2005 al 2018, el Banco Central perdió la módica suma de 14.481 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares, porque estamos hablando de dólares, estamos hablando de las reservas. Y eso ha sido, en el año del 2005, el Banco Central compró, durante 3 meses compró dólares. Pero la velocidad, la frecuencia con que el Banco Central está comprando dólares ahora está en promedio en 7 meses del año. Es decir, que compra divisas en promedio alrededor de 7 meses del año. Y justamente eso es un elemento que impide que esa deuda del Banco Central tenga una convergencia a unos niveles, digamos, más recomendables. Es decir, que tiene obviamente el objetivo, el objetivo no, sino la necesidad de seguir creciendo para, estabilizar el tipo de cambio. Ahora, con respecto a los pactos, pacto eléctrico. El pacto eléctrico tiene un problema fundamental, que es la transparencia del gobierno. Pero se anunció que a finales del año pasado se iba a firmar y pasó el año entero y no se firmó. No, eso no. Primero, hay una serie de elementos. Se dio por cerrado el pacto eléctrico. Hay una serie por ejemplo, la transparencia es un elemento que el gobierno no puede, digamos, aportar en la mesa de la discusión del pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque están pidiendo los estados auditados de las sedes y de la CDE, y eso no ha sido provisto. O sea, hay un elemento de transparencia, sobre todo por el caso de Punta Catalina, que evidentemente hay un problema de transparencia y la sociedad civil está exigiendo que eso se entregue dentro del pacto. Ahí hay un problema. En segundo lugar, el pacto fiscal, digamos, va a convertirse en una pieza clave del siguiente gobierno. Porque durante los años del 21, 22, 23 y 24 hay unos vencimientos que duplican los vencimientos promedio que tenía la deuda pública externa durante estos años. Bueno, cada año va a ser más alto, ¿no? Sí, pero van a ser, ahora van a ser alrededor de 5.000 millones de dólares en esos años, cuando hemos estado pagando alrededor de entre 2.500, 2.300, 2.500 millones de dólares por año. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno va a necesitar o más deuda o va a necesitar ingresos tributarios adicionales y obviamente en alguna medida el gobierno, que ha sido reticente a reducir sus gastos, necesariamente tiene que plantearse hacer el pacto fiscal, o por lo menos plantearlo. Sí. Bueno, yo quisiera vincular estos dos temas, el de prioridades de la inversión y los pactos. Sí. Primero porque el gobierno tomó una decisión de invertir recursos públicos en el sector eléctrico, específicamente en Punta Catalina, y eso ha ido consumiendo grandes recursos del presupuesto para esos fines. De manera que la primera gran decisión del gobierno en materia de prioridades fue el sector eléctrico, con este proyecto, que es el mayor proyecto que ha ejecutado un gobierno, o sea, un solo proyecto en la historia económica del país. El gobierno ya ha dicho que ha invertido más de 2.000 millones de dólares en Punta Catalina, muchos de ellos recursos presupuestarios, algunos de pequeña proporción el endeudamiento porque parte de los recursos originales no se desembolsaron. Entonces, estas inversiones en el sector eléctrico, hay que recordar que definieron una prioridad del gobierno, porque cuando el gobierno, la gestión tomó posesión en el 2012, ya había un proceso de licitación para que estas inversiones se hicieran a través del sector privado. Y estaba ya bastante avanzado ese proceso de licitación. De manera que ese proceso de licitación no hubiese comprometido recursos públicos para la inversión en las plantas a carbón. El gobierno desestimó ese proceso de licitación y
hizo una decisión de invertir sus recursos o los recursos que consiguiese en forma de endeudamiento. Yo creo que esa fue una de las decisiones, una decisión de mi punto de vista de las prioridades de inversión pública, una decisión equivocada porque comprometía recursos presupuestarios muy grandes y habían alternativas desde el punto de vista privado para que eso se hiciera. Y lo que se ha demostrado con el tiempo es que sí era posible hacer la inversión desde el punto de vista de la inversión privada, porque hoy ya el gobierno está encaminado a vender por lo menos el 50% de la inversión en Punta Catalina. Eso quiere decir, y ya han dicho que hay gente del sector privado interesado, eso quiere decir que desde un principio pudo haber sido una inversión del sector privado sin necesidad de pasar por todo este proceso que después se convirtió en un proceso traumático cuando estalló el escándalo de Odebrecht y se vio que la mayoría de las inversiones o los proyectos que Odebrecht ha tenido o tuvo en América Latina, la mayoría de ellos estaban sujetos a un proceso de corrupción. Entonces, el pacto eléctrico también ha tenido el obstáculo de que a través del pacto eléctrico se iba también a legitimar esas inversiones que se han hecho en Punta Catalina. Y ahora resulta, después de más de 4 años, casi 4 años y 4 meses de la convocatoria del pacto eléctrico, este es un pacto que ya prácticamente ha colapsado. Y al colapsar el pacto eléctrico, ha colapsado de paso también el pacto fiscal, porque no es posible convocar a un pacto fiscal sin tener resuelto el problema del pacto eléctrico. Y el gobierno ha perdido los músculos para negociar o sentarse en una mesa de concertación y discutir con la debida transparencia estos temas. Y estos temas no se pueden ser acordados simplemente por un acuerdo de aposento. Por eso Sí. entiendo que esto afectó tremendamente las prioridades de inversión del gobierno. Luis Reyes, director de presupuesto, ojalá nos ayude a entender lo que está diciendo y planteando aquí al respecto Pedro Silverio. Bueno, el gobierno decidió, obviamente ya no va a hablar, y menos en su último año de pacto fiscal, es decir, pero está haciendo un esfuerzo por incrementar sus ingresos. Este año, ¿cómo termina eso, Luis? Ese esfuerzo de incremento. Nosotros, al corte del 30 de noviembre de este año, las recaudaciones estaban conforme a lo previsto y eso nos hace pensar que no debemos tener ningún problema para alcanzar la meta que nos propusimos en el presupuesto del año 2018 en términos de recaudación, incluyendo la parte de la eficiencia recaudatoria, que fue un monto importante que se plasmó ahí. ¿En qué porcentaje se incrementa este año? Nosotros tenemos contemplado 0.6%, que eran aproximadamente unos 24.000 millones de pesos que deberían de venir de una mayor eficiencia recaudatoria, y eso se va a cumplir al parecer sin mayor contratiempo. Ese es el elemento más importante. Después los ingresos en sentido general estaban previstos que iban a crecer un 12%, incluso por encima de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto nominal, debido precisamente a esa mayor eficiencia recaudatoria. Y repito, no se prevé que vamos a tener ningún contratiempo, lo vamos a saber precisamente en 1 o 2 días fundamentalmente, porque ahí se va a pagar el ITEVIS y con el pago del ITEVIS eso se habrá consumado el 80-85% de las recaudaciones previstas en el mes y reitero, no se prevé que tengamos mayores contratiempos para cumplir con el tema de las recaudaciones previstas en el presupuesto. Más la deuda, obviamente. Más lo que esté contemplado en el presupuesto, lo que haya sido aprobado por el Congreso. En el caso, por ejemplo, de pacto fiscal, las plantas, 2 cosas. En realidad, el tema de la decisión de no pacto fiscal fue algo que el gobierno asumió a partir de agosto del año 2016. En ese entonces, el lineamiento de política fue: no habrá pacto fiscal, nosotros vamos a ir a un esfuerzo de mayor eficiencia recaudatoria y tenemos que ajustarnos. Se ha insistido incluso en el tema del gasto, como si nosotros estuviésemos quizá ejecutando niveles de gastos excesivos. Yo invito para que veamos la participación del total de gasto público en los últimos 5 o 6 años como proporción de Producto Interno Bruto.
veremos que eso oscila entre 18.1 y 18.3, prácticamente no ha salido de ahí, los niveles de déficit siguen bajando. En promedio en América Latina el gasto es un 22%, eso nos permite preguntarnos si nosotros gastamos mucho. Podemos abrir otras consideraciones, pero por lo menos no parece que el nivel de gasto sea elevado. El nivel de inversión, como se señaló aquí, de un 12% de la economía, la inversión de gobierno es de apenas menos de 3%, alrededor de un 3%, lo que quiere decir que la inversión en el país es básicamente una inversión privada. Eso necesariamente no tiene que ser saludable, podría ser que la inversión del gobierno, y yo lo creo así, debió de ser más alta, y debemos tener una mayor participación para poder precisamente ir reduciendo los problemas que nosotros tenemos de inequidad, porque eso es parte de la responsabilidad de la política pública. Y yo creo que si de algo uno le debería señalar al gobierno es precisamente no tener los recursos para poder afrontar eso. Y en términos personales lo creo, y como administración de gobierno creo que también estamos comprometidos con eso. Y eso es lo que nos ha motivado a ejecutar esos niveles de déficit para poder mantener políticas sociales que permitan reducir esos niveles de inequidad que históricamente nosotros hemos venido arrastrando como sociedad. El tema de las plantas pasa por lo siguiente. Ahí, claro, Pedro tiene razón cuando señala, ha habido un impacto sobre el presupuesto incluso más allá de lo previsto, más allá de lo deseado, en la medida que el financiamiento de Brasil no se pudo consumar porque se genera la crisis política que da como resultado la salida de la presidenta Rousseff y eso de Dilma, y eso nos genera todo un trastorno en términos presupuestarios muy complicado de gestionar, de manejar, donde nosotros frecuentemente teníamos que recortar gastos para poder reasignar a las plantas. Eso es así. Ahora, finalmente las plantas ya están a punto, la primera de ellas debe comenzar a generar, y ahora, cuando hablemos de la perspectiva de la economía, necesariamente vamos a tener que incorporar el impacto que van a tener las plantas en términos positivos en el desempeño del sector eléctrico. Y recordemos que el gobierno central básicamente se maneja en equilibrio. Los déficits que genera el gobierno son resultado de la transferencia que hace el sector eléctrico. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que si nosotros incluimos los déficits del sector eléctrico, las cuentas fiscales en este momento, ¿cuánto es el nivel de déficit consolidado? Perdón, del sector público no financiero, alrededor de 2.5%. ¿Cuánto nosotros le transferimos de ese 2.5% a la CDE? En promedio le estamos transfiriendo este año poco más de un 1%, es decir, que de 2.5% el sector público no financiero, el sector eléctrico estaría generando la mitad prácticamente de ese déficit. Y eso dejaría al gobierno, en la medida en que el sector eléctrico mejore, eso dejaría las cuentas fiscales del gobierno central en una situación muchísimo más sólida de lo que nosotros podemos exhibir hoy día. Bueno, vamos a ver entonces, ya para cerrar esta ronda, Ernesto Selman. Sí, bueno, aquí hay varios temas. Primero sobre el tema eléctrico y luego sobre el tema fiscal. Mira, el tema eléctrico, concuerdo con Pedro sobre la retirada de la licitación de las plantas que se tenía al entrar el gobierno en el 2012. Creo que fue un error haber primero desestimado esa licitación, que el sector privado iba a hacer la inversión y no tenía que utilizar recursos del público. Aquí quiero aclarar que son los recursos del público que se obtienen a partir de los impuestos de los ciudadanos. Que muchas veces hablamos de los recursos públicos como que son de los políticos, no, son de los ciudadanos. Sí, nuestros recursos que salen de nuestro bolsillo, ¿verdad? Lo segundo tiene que ver con las prioridades. Las prioridades en ¿cuál es la prioridad en el sector eléctrico? ¿Dónde que está el fenómeno que está haciendo al sector eléctrico insolvente? Está haciendo en las distribuidoras. Las pérdidas. Las pérdidas de energía que sufren las distribuidoras implican una pérdida financiera que es lo que está dando al traste con el equilibrio financiero del sector en su conjunto. Y por eso entonces el gobierno transfiere recursos de subsidios para las distribuidoras, las sedes, que es lo que hablaba Luis anteriormente del problema de los subsidios y cómo eso afecta el déficit del gobierno. Entonces, el hecho de dirigir los recursos del público a estas plantas de generación
cuando con una tercera parte o un 40% se hubiese resuelto el problema de la distribución, me parece que fue un error grave, cuando la prioridad era la distribución y habiendo tenido en cuenta de que el sector privado, como se es obvio hoy, se hubiese hecho la inversión en la generación. Lo otro tiene que ver con la transparencia, que hablaba Apolinar anteriormente. La CDE tiene 5 años que no brinda unos estados financieros auditados. Por un lado. ¿Cómo se puede justificar o explicar eso? Bueno, eso es porque un problema cualquier empresa de institucionalidad. chiquita tiene que tener su... Es un problema institucional serio que tiene este país. Y aquí no hay consecuencias. Entonces, cuando no hay rendición de cuentas y no hay consecuencias, tenemos el orden institucional que tenemos y son dinero del público, de los ciudadanos que se están manejando ahí, y no hay una auditoría de hace 5 años, por lo menos 5 años. Lo otro tiene que ver con la transparencia de la ejecución del proyecto mismo. Las plantas Punta Catalina nunca se han presupuestado. Se aprobó un contrato que iba a tener unos financiamientos que no se ejecutó por el problema de corrupción en Brasil, y entonces empezamos a sacar recursos del presupuesto sin haberlo apropiado por parte del Congreso. Un problema institucional serio. Entonces, son temas que uno trata de que la transparencia y los recursos del público puedan ser visibles y se sepa qué es lo que se está haciendo con esos recursos, por un lado, pero el tema de priorizar la inversión en la generación en lugar de la distribución me parece que fue un error garrafal. Lo otro tiene que ver con el tema fiscal. El pacto fiscal, nosotros es muy sencillo, una ley de responsabilidad fiscal que también habla la Estrategia Nacional de Desarrollo y una reforma integral al Código Tributario para simplificar el sistema de impuestos en República Dominicana serían las claves para esto, pero obviamente no ha habido voluntad política y seguimos haciendo lo mismo. Pero hay que recordar que están previstos en la ley y creyendo de que Estrategia Nacional de Desarrollo que se discutió por años. Bueno, un problema institucional de nuevo, eso, una ley orgánica que no se cumple, pero la idea de que a partir del gasto y la deuda pública un país puede reducir la inequidad y la pobreza es una idea distorsionada. Ningún país en la historia de la humanidad ha demostrado que eso es posible, que eso no es sostenible. Esa es la realidad. Miren lo que está pasando en Brasil. Supuestamente se redujo la inequidad y la pobreza, y cuando vino el problema fiscal a pegar en el año 2014, hubo más pobreza y más inequidad de lo que había antes. Entonces es un problema que tenemos que tomar en consideración. Tú querías hacer un apunte antes de que brevemente. El tema del pacto es que no era una opción del gobierno, era una obligación. Por una ley orgánica. Una ley orgánica, no era que el gobierno, ahora yo no voy a hacer pacto fiscal, era una obligación. Y lo otro es el tema de la calidad del gasto público y la corrupción. Porque eso son, no es solamente que estemos gastando a un nivel apropiado, que estemos gastando un 18%, con qué calidad se está haciendo ese gasto público y los procesos de corrupción que están alrededor de ese gasto público. El gobierno recibió una nómina de 85.000 millones de pesos en el año 2012. Ya para este año esa nómina está en unos 200.000 millones de pesos. ¿Cómo se justifica eso? Eso no hay manera de justificarlo. Perdóneme, no. Sí. Necesito, creo que es... El director del presupuesto es pertinente. Yo quisiera, perdóneme. Luis, para que agregue a tu respuesta, una confusión que yo tengo. Tú dijiste que el déficit del sector público era alrededor de 2.5%. ¿Es eso así? ¿Entendí mal? No financiero. Sí. Eso es más o menos 2.5... ¿Eso consolidado? No, sector público no financiero. No financiero. Sin incluir el Banco Central. Ajá. Sin Pero incluir el banco. hay otra estadística. Pero al Fondo Monetario ustedes le reportaron 4.9. No, al fondo no, perdóname. Dice aquí. Eso incluye, eso es sector, del 4% del sector público no financiero. Dice aquí. ¿Pero en qué año? En el 2017. No, pero yo digo, oye, esto es consolidado. Es consolidado, eso es consolidado, eso. Uh-huh. Es el consolidado del sector público no Pero financiero solamente. es 3,5 Es 3,5 más 1,5. Mira, perdóname esto. Mira, Sí. yo quisiera el tema de la nómina pública. La sociedad dominicana demandaba bajos salarios para los maestros. ¿Cuánto era el presupuesto del Ministerio de Educación en el año 2012? 50.000 millones de pesos.
¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación proyectado para el próximo año? 190.000 millones de pesos. De esos 140.000 millones de pesos, ¿cuánto se ha incrementado la nómina? Se la han incrementado en 4 años consecutivos por 2 efectos: aumento de salario y el aumento de la tanda extendida. Actualmente el gobierno ha construido ya 1.100 escuelas nuevas y esas 1.100 escuelas nuevas se han incorporado a la tanda extendida y se ha duplicado la cantidad de maestros que nosotros tenemos. Tenemos 2 efectos, un efecto volumen y un efecto de aumento de salario. Y los empleados Perdón, más los empleados administrativos, que son más que los profesores nombrados. Eso no lo he medido, pero los datos están ahí y se pueden identificar. Se pueden identificar. Segundo tema de agenda, el problema de los salarios de los médicos y de los maestros. Tema de agenda nacional, ya nadie habla del tema, no porque todavía han alcanzado el óptimo, porque estoy convencido que en los próximos años vamos a tener que hacer un esfuerzo para seguir mejorando el salario de los policías y el salario de los médicos y el de los soldados también. El año pasado solamente nosotros incorporamos entre los dos. Y el salario y las pensiones. Y las pensiones. Claro. Hay 100.000 pensiones de 5.000 pesos. Y cuesta solamente llevarlo al salario mínimo, oigan, al salario por debajo del salario mínimo. Y cuesta 8.000 millones de pesos eso. Entonces, yo creo que aquí hay un tema donde la sociedad, todos tenemos que transparentar esto. Yo quisiera que desmontáramos cuánto es el aumento de la nómina y elimináramos el efecto del aumento de los maestros, de los médicos, de los agropecuarios. Ciertamente hay que deducir una parte de perdón, y entonces hablemos realmente de cuánto ha incrementado la nómina. Pero el por un lado. estudio que publicó el BID hace un par de meses estableció que el país en el gasto, digamos el mal gasto del gobierno, del Estado Dominicano, en un 3.8% del PIB, que este año hubieran sido 162.000 millones de pesos. Ese se me parece al de la Oxfam también. Y sí, nosotros el de la hemos Oxfam era más conservador. No, más conservador, diciendo, pero eso son cosas que metodológicamente. Hablaba de 90. De 90.000 Oxfam. Sí, Pero 90.000 óigame, yo quisiera que analizáramos con rigor la metodología utilizada en esos estudios. Porque el problema es que yo a veces pienso que los organismos se prestan para cualquier cosa y los gobiernos no son capaces de Educa hizo un informe de cómo se nombraban en educación un paquetón de más conserje que maestro. Más conserje que maestro. Y yo por eso no voy a aumentan defender, el salario y yo mínimo, no voy a saben que hay una defender, nominilla. y yo no defiendo eso. Ahora, hay un hecho real y es que los maestros son mucho más. Y a los maestros se le ha aumentado, y a los médicos se le ha aumentado, y a los soldados se le ha aumentado, y a los policías se le ha aumentado. Todavía tenemos 38 subdirectores en bienes nacionales y 42 en INESPRI. Pero ¿por qué no comenzamos a contar la cantidad de maestros nuevos que hemos incorporado? Luis es solo que ¿Por qué no contamos? Relaciones Exteriores el otro día de 18 millones de pesos mensuales, de 225. Pero estamos hablando de miles de millones de pesos, perdóneme, el gasto, el aumento de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, eso representó 6.000 o 7.000 millones de pesos. Sí. En la policía 2 o 3.000 millones son 10.000 millones que impactan la nómina. En los médicos 3.000 o 4.000 millones. Hay que reponer, no solamente eso por efecto de las pensiones, hay que reponer lo que salieron, que va a aumentar otros 3.000 o 4.000 millones más. ¿Cuánto supone el aumento en educación? Miles de millones de pesos. Bueno. Y yo creo que eso que ustedes pueden apuntar, eso puede ser cierto. Pero cuando usted lo mide con relación al grueso del incremento de la nómina, el incremento de la nómina se debe a factores que están ahí, que son medibles, que son reales. Bueno, Sí, el tiempo nos atrapa. Creo muchos que países han hecho estas mismas justificaciones y al final terminan más afectados que sí. lo que Pero ha beneficiado, ¿verdad? yo creo que ahora tengo derecho a réplica. A réplica. Bueno, pero breve. No, porque Luis se refería a que no hay un excesivo gasto público, pero tienen un déficit fiscal creciendo. Y tienen una deuda para financiar ese gasto público creciendo. Entonces, ¿cómo es posible que el gasto público no sea excesivo si efectivamente usted tiene déficit, tiene deuda para financiarlo? Pero además, la política fiscal de este país es una política que no tiene rumbo. Y eso no tiene que ver con Luis, porque obviamente él no es que define la política fiscal.
Primero, la República Dominicana hace un presupuesto público carente de marco fiscal macroeconómico, aunque tienen un cuadrito que dice marco macroeconómico en la Secretaría de Hacienda que no cumple con los requisitos de un marco macroeconómico fiscal donde se establezca el déficit que puede garantizar la estabilidad macro de la República Dominicana. Segundo, no tiene un marco fiscal de mediano plazo, no tiene un marco presupuestario de mediano plazo y no tiene un marco de gasto de mediano plazo. Y esas son las herramientas fundamentales que carece la política fiscal dominicana. Bueno, vámonos entonces a una brevísima pausa. Iniciamos con Pedro Silverio, es las perspectivas del año 2019. Vamos a ver qué nos espera. Y más breve ronda. Sí, qué nos espera a los dominicanos y dominicanas. El año 2019, yo pienso que va a ser un año dominado completamente por la agenda política, más que por la agenda económica. Se seguirá discutiendo el tema del endeudamiento. Los temas de la corrupción también van a salir más fuertemente durante este año, pero esto va a movilizar muchos recursos y para muchos dominicanos esto va a ser como un placebo en términos de los problemas que cotidianamente tienen. En el plano internacional, que yo pienso que es una de las referencias que se deben tomar para mirar lo que pudiera ocurrir en la economía dominicana y sabiendo la importancia que esto tiene en muchas direcciones, desde el punto de vista de las exportaciones, del turismo, de zonas francas, de la inversión extranjera, de la inversión en cartera en el país. El entorno internacional no pinta tan favorable como lo fue el año 2018. Quizás los precios del petróleo pudieran estar en promedio un poquito más bajos que del año 2018, pero hay unos elementos que se están dando en las relaciones internacionales y en las relaciones comerciales internacionales, específicamente toda la política de renegociación de tratados y de relaciones comerciales de que Trump ha definido con relación particularmente con China. La posibilidad o la probabilidad de que lo que fue una guerra comercial que se tipificó durante el 2018, pero que a final de 2018 comenzó a tener como una especie de una tregua es la palabra, exactamente. Al final como que se fue originando una tregua, pero esto no asegura todavía nada, dado que Trump pues tiene unos poderes de negociación muy especiales que los ejerce de una manera muy particular y cambia el cuadro de repente, muy rápidamente. Es decir que si la guerra comercial tiene un impacto en el dinamismo de la economía internacional, eso también va a tener un impacto en nuestra economía. Pero también las tasas de interés van a estar subiendo, lo que va a hacer un poquito más difícil y más costoso acceder a los mercados financieros internacionales, un país como el nuestro que necesita, sobre todo el presupuesto público, que necesita para financiarse. Por lo tanto, pienso que habrá unos niveles de crecimiento más moderados que lo que ha habido este año. La inflación quizás también creo que se seguirá manteniendo dentro del rango de los objetivos de la meta de inflación del Banco Central y en general creo que será un año desde el punto de vista económico bastante. Pedro ha hecho un aporte en el ámbito internacional, hay incertidumbre derivada de la guerra comercial, sí. y ya al nivel que llegó ahora reciente de apresamiento de una alta funcionaria de una empresa grande china, sí. Bajo el cargo de haber violado la ley, las restricciones que Estados Unidos unilateralmente impuso sobre Irán. O sea, estamos entrando en una esfera verdaderamente riesgosa en las relaciones internacionales. Claro. Don Luis Reyes, las perspectivas, tiene 2 minutos. En el presupuesto general del Estado correspondiente al año 2019, la parte introductoria, nosotros reconocíamos que el país
para el próximo año enfrentaba un deterioro en las condiciones internacionales, en lo que tenía que ver en materia de tasa de interés, incluso el crecimiento de la economía de Estados Unidos, de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, la Unión Europea, apuntan a una ligera desaceleración del crecimiento y que obviamente esas cosas deberían de reflejarse en materia de nuestra perspectiva de crecimiento en el país. Y posiblemente le pondría mayor presión a las políticas internas para nosotros poder alcanzar, cumplir las proyecciones que nosotros tenemos en términos de crecimiento. De todas maneras, nosotros pensamos que primero la inercia de la economía es una inercia fuerte y que las políticas que podemos implementar, particularmente la política monetaria, a pesar de estas restricciones, esperamos que no tengan que hacer ajustes importantes en la tasa de interés, de manera tal que el acceso al crédito se mantenga como se ha mantenido este año para apuntalar ese crecimiento. Cuando hablamos del sector construcción este año, en buena medida eso se ha dado porque la política monetaria ha ido en apoyo de ese sector. Cuando uno ve el crecimiento de la cartera de crédito del sector financiero, ha habido crecimiento importante y sobre todo un crecimiento sano. Y uno esperaría que eso en mayor medida se mantenga para el próximo año y que eso, reitero, apuntar el crecimiento de la economía. Y que obviamente el tema de los aumentos de tasa de interés, el mayor costo que puede tener el país, el endeudamiento sea lo menor posible, porque el tema que ustedes tocaban relativo a las situaciones de conflicto que se dan entre Estados Unidos y China en materia de comercio exterior, es un elemento exógeno que uno lo único que puede esperar que el impacto que tenga para el país sea mínimo. Desde el punto de vista de la perspectiva, yo creo que hay un elemento que hay que tomar en consideración y es el desempeño esperado del sector eléctrico, el tema del funcionamiento de Punta Catalina, cuánto estas empresas pueden aportarle en términos de ingreso al sector eléctrico, cuál es el impacto que pueden tener en términos de la reducción del déficit, de los requerimientos de ese sector, porque ello va a ser fundamental para que nosotros podamos proyectar cuál va a ser el resultado esperado de las cuentas fiscales a mediano plazo. Todo este tema que hacía referencia a Apolinar de el marco macroeconómico, el marco macrofiscal de mediano plazo es un tema que tiene que pasar necesariamente por los resultados esperados del sector eléctrico. Y dicho esto, creo que dadas las condiciones que nosotros tenemos actualmente, esperaríamos que se mantenga el clima de estabilidad macroeconómica. No hay nada que nos preocupe en este momento que vaya a alterar de manera significativa ese clima macroeconómico, que eso permita que por lo menos el flujo de inversión extranjera que viene al país se mantenga y que ello también contribuya a apuntalar el crecimiento, el resultado de las cuentas externas del país y si no fortalezca, que no permita un deterioro de las reservas internacionales del Banco Central, de manera que nosotros podamos tener un tipo de cambio razonablemente estable y podamos tener entonces cumplir la meta de inflación que tienen planteadas las autoridades. Ernesto Selman, brevemente. Sí, bueno, yo creo que el factor internacional va a ser determinante para el año que viene. Las tasas de intereses siguen subiendo a nivel mundial y el dólar sigue fortaleciéndose. Fíjense que las monedas fuertes se han depreciado en alrededor de un 6% con respecto al dólar y las monedas de países emergentes se han depreciado alrededor de un 11% con respecto al dólar. La moneda dominicana parece que es la más fuerte de todas, porque nada más se ha depreciado un 4%. Eso quiere decir nada más que va a seguir habiendo presión en el mercado de divisas, el tipo de cambio va a seguir teniendo presión y las tasas de interés internas me parece que van a tener que empezar a reflejar lo que está sucediendo en el mundo hoy día, por la parte internacional. Ahora, por la parte interna, en el Banco Central se vencen unos 60.000 millones de pesos en los primeros 4 meses del año. Lo que quiere decir que van a tener que recoger ese dinero y pagar casi cualquier tipo de interés para poder recogerlo, ya sea en un plazo menor. En términos del crecimiento, creo que el turismo seguirá creciendo, creo que seguiremos aprovechando esa ventaja que hemos tenido, las remesas seguirán fluyendo, me parece que todavía la economía estadounidense
va a seguir mostrando cierta fortaleza y vamos a seguir recibiendo esos flujos. El sector minero esperaría que se mantenga creciendo en nivel sano. Creo sí que puede haber presión con el tema de la ley de lavado de activos y la tasa de interés con respecto al sector de la construcción. Y por otro lado, creo que va a haber el tema político, va a ser muy importante, simplemente porque hace 25 años nosotros no teníamos unas elecciones congresuales, municipales y presidenciales en un mismo año, y porque todavía hay una incertidumbre muy grande que se está generando alrededor de una posible modificación de la Constitución para una reelección, y eso podría mostrar de que la debilidad institucional, señores, República Dominicana hemos hecho 3, 4 modificaciones a la Constitución, principalmente para el tema de la reelección. Eso no es buena señal a nivel mundial de que estamos utilizando la Carta Magna para acomodar los intereses. Y por último, Apolinar Veloz. Bueno, yo estoy de acuerdo con la referencia que hacen mis colegas sobre el entorno internacional. O sea, solamente agregar que la economía americana ha perdido impulso por el impulso fiscal que inició Trump y que hay un conflicto internacional que obviamente puede tener efectos sobre el comercio. Yo quisiera referirme sencillamente a las causas internas que pueden, o sea, el déficit fiscal va a ser importante, o sea, en la determinación digamos, del flujo de endeudamiento. Tenemos déficit en el sector externo, tenemos insuficiencia de ahorro para financiar la inversión y tenemos también la posibilidad, no de que las reservas internacionales sigan creciendo, sino que las reservas internacionales sigan cayendo, porque la estabilidad del tipo de cambio depende de la intervención y de la pérdida de recursos, siendo esa la política más ineficiente y cara que ha tenido la República Dominicana, porque hay que endeudarse a un 12% para comprar dólares y sencillamente gastarlo en mantener la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, la insistencia en el lado fiscal y en el lado monetario, que el lado monetario tiene tasas de interés muy altas, que son de 13% reales. Yo no sé cómo la economía puede funcionar aumentando la inversión privada con ese altísimo costo que tiene la política monetaria, pues evidentemente que esos elementos pueden ser una retranca para el crecimiento económico. Ahora, habrá crecimiento económico porque el crecimiento económico no depende de esa variable, sino depende políticamente de la pérdida de independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo, y por eso la economía crece. Bueno, hemos finalizado. Muchísimas gracias a estos, bueno, todos son profesores y aquí lo han demostrado, profesores de economía, los 4. Muchísimas gracias a Luis Reyes, economista y director general del presupuesto de la Nación, Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, Apolinar Veloz, exgerente del Banco Central y hasta este año funcionario del Fondo Monetario Internacional, y Pedro Silverio, exgerente del Banco Central, también economista y profesor investigador de la Pucamaima. Muchas gracias también a todas y todos ustedes por la compañía de este día y también de estos 3 debates del proceso al 2018 con lo que concluimos en esta ocasión.